con todos? Bienvenidos a Verso Crítico. El tema del día de hoy es el amor en la sociedad burguesa. Es común, es habitual, que actualmente el amor no se estudie de manera seria, o se toman en los lugares comunes posmodernos, o sencillamente se lo relega como si fuera un tema pues ínfimamente secundario que no hay que tomarle demasiada importancia. Entonces, ¿por qué estudiar algo aparentemente tan banal como el amor romántico, como el amor en general? Pues Mariátegui nos dice algo al respecto en su obra Temas de Educación, y dice lo siguiente: se ha cumplido en el curso del siglo pasado algo así como un proceso de laicización de lo sexual. Engels, entre los grandes teóricos del socialismo, se distinguió por la convicción de que hay que buscar en el orden sexual la aplicación de una serie de fenómenos históricos y sociales. Y Marx extrajo importantes conclusiones de la observación de las consecuencias de la economía industrial y capitalista en las relaciones familiares. Sorel se asombra de la insensibilidad y gazmoñería con que negligían su apreciación estadistas y filósofos que se proponían arreglar desde sus cimientos la organización social. En la preocupación de la literatura y del arte por el tema del amor, veía un signo de sensibilidad y no de frivolidad, como se inclinaban probablemente a sentenciar graves doctores. A propósito también, Nietzsche, en su obra El caminante y su sombra, hacía una crítica a los metafísicos, porque los filósofos tenían como un cierto desprecio, para Nietzsche, de estudiar las cosas de la vida cotidiana. Y realmente los metafísicos, decía Nietzsche, hacen pasar por cosas muy importantes lo que en sí para el pueblo no tiene nada de importante. Entonces, y habiendo dicho esto, vemos que es necesario estudiar temas como el amor, especialmente cómo es que se manifiestan en esta sociedad, la sociedad de la división capitalista del trabajo. Y lo enfocaremos así, lo enfocaremos también desde la economía, porque entendemos que las manifestaciones humanas son históricas y no son eternas ni naturales. La historia, consideramos, al menos en este canal, es resultado de la actividad del hombre, es decir, su trabajo. Intentaremos estudiar, pues, al amor desde el marxismo y, a su vez, considerando obras literarias como lo hizo Engels o Marx en su momento, que por ejemplo Engels estudió su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, si bien es cierto, a L.H. Morgan, cosa que algunos, la mayoría de sus tesis ya están superadas, también rescata de la literatura muchas lecciones históricas, recordando que la literatura es reflejo de las condiciones materiales de producción. Ya dicho lo suficiente respecto del tema y el método a seguir, vamos con el estudio. El amor se nos presenta como la unión libre e incondicionada entre dos personas. Pero ¿de dónde viene esta idea de unión libre y entre dos personas? Pues bien, Engels, en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, nos explica cómo es que surgió la monogamia, esta unión exclusiva entre dos personas. Y es que la monogamia se impuso en la historia gracias al patriarcado. Es decir, el patriarcado, cuando domina en la sociedad desde que empieza la civilización, empieza la monogamia. Pero veremos más adelante que eso no tiene nada que ver con el nacimiento del amor. Entonces, vemos que la unión exclusiva, la monogamia, nace del patriarcado sobre el matriarcado, de la civilización sobre el salvajismo y la barbarie, sobre el matrimonio monogámico contra el matrimonio por grupos, esto es, el matrimonio pues colectivo, ¿no? Y también nace gracias a que la propiedad privada se impuso a la propiedad colectiva. Marx y Engels, como habíamos dicho, si bien es cierto, se basan en los estudios de Morgan
y Bachofen también se basan en la literatura más lograda del pueblo más culto de la antigüedad, esto es, la literatura de la antigua Grecia. Obras, por ejemplo, como la Orestiada, la Odisea o la Ilíada. La Ilíada, por ejemplo, cuya trama se basa en el conflicto de Aquiles y Agamenón a causa de una esclava. Engels llega a decir, a propósito de la Ilíada, que aquí se ve claramente cómo es que desde el inicio de la civilización, desde la antigüedad, se veía que la monogamia era monogamia para la mujer, pero no para el hombre, incluso que este conflicto se mantenía incluso hasta la actualidad, ¿no? En la sociedad de Engels en ese momento. La monogamia desde su nacimiento no fue fruto del amor, nos dice Engels. De ninguna manera fue fruto del amor sexual individual, con el que no tenía nada de común, siendo el cálculo, ahora como antes, el móvil de los matrimonios. Fue la primera forma de familia que no se basaba en condiciones naturales, sino económicas. Más adelante nos dice, por tanto la monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta ese entonces en la prehistoria. Para tener una visión más general de este proceso, vamos a hacer un pequeño recuento de las etapas de la historia que Engels hace referencia. Primero tenemos el comunismo primitivo, el del matrimonio por grupos. En el matrimonio por grupos dominaba la mujer, había un matriarcado según Marx y Engels. Este es el que puede ser un poco más conflictivo debido a que se basa más en los estudios de Morgan y Bachofen. Este matriarcado tiene a la mujer como líder, a tal punto que elige al jefe y quiénes son quienes van a ser guerreros y además quienes van a ser pues los guerreros comunes y otros los que serán los jefes guerreros. También existe otra variable en el comunismo primitivo en el cual la mujer existe como líder de la sociedad, y es que en el matriarcado la mujer tenía un trabajo excesivo, y esto para Engels no es un mal síntoma debido a que aquí la mujer no está aislada de la producción, como luego lo estará en la civilización. Luego pasamos a la antigüedad. En la antigüedad ya ingresa la propiedad privada sobre la propiedad colectiva. Y en este caso el matrimonio, la unión entre dos personas es vista más como una carga, como básicamente un deber con los dioses y con el Estado. Realmente no es vista como una unión voluntaria, etcétera, etcétera, no es visto como eso. Entonces vemos que en la antigüedad también se da la primera forma de familia que no se basa en condiciones naturales, como sucedía en el matrimonio por grupos, donde las mujeres pertenecían todas a una comunidad y los hombres a muchas comunidades, o también llamada gens, ¿no? En este caso no es así. En la antigüedad tenemos a gente que se une para poder heredar la propiedad privada. A través de esta herencia de la propiedad privada es que surge la monogamia, la necesidad de que la mujer sea un medio para transmitir la propiedad. Es aquí donde existe la preponderancia del hombre y el patriarcado. Desde aquí empieza la predominancia del hombre. Y también tenemos una peculiar manera de ser mujer. Lo que ocurría era que la mujer, para poder dedicarse al arte, a la filosofía y además oficios, tenía que ser de paso una prostituta, lamentablemente. Toda mujer que no se prostituía quedaba relegada de la vida social. Entonces esta es la etapa de la antigüedad. Ahora pasamos a la Edad Media. En la Edad Media surgieron los llamados trovadores franceses. Los trovadores franceses creaban cantos en los cuales un género literario muy conocido de esa época relució. Era los Tagelieder. Los Tagelieder eran unos cantos que hacían una apología al amor adúltero.
Sin embargo, este amor adúltero, como su mismo nombre lo indica, eran amoríos fuera del matrimonio. Entonces, realmente, los que decidían el matrimonio no eran los que iban a casarse, sino la casa. Los grandes feudatarios feudales podían decidir o aconsejar a los novios casarse, pero realmente la casa, el interés de la casa, era la que decidía sobre el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio era visto como un acto político, era una forma de alianza, la alianza entre dos familias. Y estas dos familias, cuando se alían, evidentemente tienen mucho mayor poder al tener muchas mayores cantidades de tierras. Entonces, realmente aquí no se toma el amor romántico en ningún sentido como variable para el matrimonio. Como vemos, el amor estaba relegado a una cuestión de adúlteros. Los caballeros que pues invitaban a su lecho a mujeres casadas y luego pues este tipo de cantos era muy conocido sobre todo en Francia y Alemania, pues avisaban al alguacil que pues les avise cuando llegase el hombre de la casa y el caballero se retiraba de esta, ¿no? Entonces el amor estaba reducido al adulterio. Una obra fundamental que cita Engels para entender a este periodo y el amor en este periodo es la obra Los Nibelungos, el canto de los Nibelungos, donde la mujer citada no toma en cuenta sus sentimientos a la hora de declarar que puede casarse con alguien. Entonces, este sería el amor en la sociedad feudal. Y por último tenemos el amor en la sociedad burguesa, en el capitalismo. Realmente, dice Engels, no es que no le conviniera a la sociedad capitalista el matrimonio por familias, por grupos, que la casa decida. Pero estábamos en un proceso de destrucción de todas las costumbres y tradiciones feudales que llegaban a relegarse por el libre contrato, por la libre concurrencia. Estábamos en una época de redescubrimiento del mundo. No era solamente Europa, sino que era también América y otros lados incluso como África. Entonces, ¿qué sucedió? Que si yo puedo tener una relación inmediata con las mercancías, con su venta, con su concurrencia, ¿por qué como individuo no puedo tener la misma libertad para poder hacer el contrato más importante de toda mi vida, que es el matrimonio? Pues bueno, esta necesidad de romper con esa tradición feudal de la boda por familias, pues llegó a establecerse a través de ese momento el amor romántico tal como lo conocemos el día de hoy. Engels nos dice que el capitalismo entró en la mente del individuo en el matrimonio a través del luteranismo, a través de las corrientes protestantes, donde también, a su vez que puedo yo interpretar la Biblia y también ser mi propio sacerdote, como decía Lutero, también puedo casarme con quien yo quiera, con quien mi corazón desee. Entonces, aquí estaba naciendo ya, en algunas familias, el amor individual romántico, que nace con la sociedad burguesa. Sin embargo, nos dice Engels una relación curiosa, y es que en el matrimonio burgués, es decir, en el matrimonio de la clase burguesa, las familias seguían atadas a las condiciones económicas. Sin embargo, en el proletariado el amor era totalmente libre de esas determinaciones. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas que sujetan al matrimonio burgués hacen que sí o sí este matrimonio esté sujeto ya no solamente a la supervivencia cotidiana, a la propiedad privada, sino que existe un deterioro de la condición de la mujer. En el proletariado, nos dice Engels, la mujer y el hombre realmente no es que están totalmente exentos de las condiciones económicas, sino que ambos están esclavizados en la fábrica. Sin embargo, el hombre proletario, al no tener propiedad privada,
realmente pierde esa preponderancia que tiene en la familia, porque incluso en otras familias, nos dice Engels, la mujer es la que domina porque trae el pan a la casa debido a que vende su fuerza de trabajo en la fábrica. Entonces, en este proceso de destrucción de las tradiciones feudales, empezaba a gestarse una nueva moral. Esta moral nos decía que todo matrimonio que no esté sustentado en el amor recíproco, en la inclinación recíproca, no era un matrimonio legítimo. Sin embargo, hemos dicho que existen condiciones económicas en esta época del capitalismo que impiden la inclinación recíproca en el matrimonio de la burguesía. Vamos a ver cuáles son. Primero, las mujeres se preocupan de su propia existencia y el porvenir de sus hijos. No se inclinan al amor recíproco y perdonan incluso infidelidades. En segunda instancia tenemos la preponderancia del hombre que se debe a su preponderancia económica. Y por último, nos señala Engels que los hombres al momento de divorciarse pagan el abandono de la mujer. Sin embargo, en el proletariado existe amor recíproco. No domina el hombre, porque no tiene propiedad privada, y no hay monogamia históricamente hablando, nos dice Engels, pues la monogamia nace con la propiedad, heredarla y conservarla. Etimológicamente sí existe la monogamia, pero históricamente no. Habíamos dicho que en el proletariado existe amor recíproco. Sin embargo, esto no es tan de color de rosa, porque aquí Engels nos habla de la división del trabajo en la mujer, en la familia, y es que si la mujer se dedica al trabajo doméstico, no puede a su vez ejercer el trabajo en la fábrica, y si ejerce el trabajo en la fábrica, no puede ejercer el trabajo doméstico. Entonces, Engels nos dice que la familia se basa en esta esclavitud más o menos disimulada de la mujer. En este análisis, Engels concluye lo siguiente, que la producción capitalista, cuando sea suprimida, hará que el matrimonio sea fruto del amor recíproco y se eliminarán aquellas influencias económicas que deciden sobre las relaciones matrimoniales. Y a su vez, la mujer estará dentro de la producción y ya no aislada de ella. Y, por último, podrá suprimir la esclavitud del hogar. ¿Cómo? También acá se da la famosa propuesta de Engels, donde la producción, de alguna manera, del hogar está colectivizada y es un asunto social, ¿no? Todos estamos incluidos en el trabajo doméstico. Entonces, esto es lo que concluye Engels acerca del matrimonio burgués en su obra. Sin embargo, hay cosas que debemos observar porque este análisis no está actualizado. Engels está hablando desde las condiciones de su propia época. Bien llegados a este punto, vamos a enumerar algunas cosas que, a mi parecer, ya no concuerdan con el análisis propuesto por Engels. Y esto está presto a discusión y todavía no es algo acabado, claro está. El primero voy a citar, para que ustedes también puedan leerlo, un escrito del Comité de Propaganda Obrera y Socialista o una organización del Perú. Les estaré dejando el link en los comentarios, quizá en la descripción. Y es que, en mi consideración, el capitalismo abolió el predominio del varón sobre la familia. Y si bien es cierto, se mantienen rezagos, al capital no le es conveniente que, en este caso, las relaciones económicas preponderantes se depositen en un sexo, o que el capital y la propiedad se deposite como tal en exclusivamente el varón. Vemos, por ejemplo, que actualmente no solamente el hombre puede acceder a la educación, sino también la mujer, cosa que Engels en su momento también negaba en su obra, y también que la mujer puede ser burguesa, cosa que Engels también negaba en su misma obra, porque era su realidad, evidentemente. Actualmente sí es posible. ¿Por qué? Porque al capital no le interesa el sexo al momento de reproducir el valor. No le puede ser un impedimento el sexo y, por tanto, lo que se ha generado actualmente es la ideología burguesa del feminismo. Por eso esta igualación de la mujer
en el ámbito de la sociedad burguesa se ha vuelto tan famosa. Se ha vuelto tan famosa esta ideología debido a que justamente el capitalismo se adaptó a nuevas posibilidades de intercambio y por tanto a una igualación en el proceso productivo. Entonces, realmente lo que existe actualmente es una tendencia de romper con barreras económicas que impedían el libre contrato dentro del matrimonio. Sin embargo, se mantienen cosas como el cálculo, ¿no? Como sabemos, desde el inicio de la civilización, y esto hemos repasado por aquí, desde el inicio de la civilización, el matrimonio se ha basado en el cálculo para más poder. Entonces, actualmente siguen existiendo ese tipo de contratos libres, ese tipo de matrimonios, ese tipo de uniones por conveniencia, ¿no? Antiguamente se le achacaba a la mujer como que ella es la interesada por antonomasia. Sin embargo, actualmente vemos que también el hombre puede ejercer ese interés en una unión, no por el amor, sino simplemente por interés económico. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la mujer ahora está también en la producción. No es necesario una nueva sociedad para que la mujer ya se involucre en la producción. Lo vemos, por ejemplo, en las famosas frases de empodérate mujer, etcétera, etcétera. En las famosas frases que ha popularizado el feminismo tanto intelectual como el que está en boga. Entonces, realmente vemos que la mujer puede ser burguesa, está inmersa en la producción y puede ser también una mujer que salga del hogar para poder dedicarse al trabajo. Esto no quiere decir que el trabajo doméstico haya sido superado, sino que incluso actualmente se están repartiendo los roles que antiguamente se consideraban roles de género por naturaleza de la mujer. Es decir, que la mujer naturalmente tendría que estar en la casa y el hombre trabajando. Ahora incluso se pueden repartir esas responsabilidades, lo cual no quiere decir que el trabajo doméstico, la esclavitud doméstica haya sido superada para nada. Entonces, con todos estos cambios, realmente la ideología burguesa descansa sobre los avances en la producción. Entonces, vemos pues que también el capitalismo solucionó las contradicciones al parecer, y que de alguna manera ya es posible el amor recíproco en la sociedad burguesa y el asunto ya está solucionado. Pues no es así, porque, y acá vamos a ver a través de los filósofos de la teoría crítica, y es que incluso en el amor recíproco existen contradicciones a superar, y eso lo vamos a ver en filósofos como Marcuse, Lukács y Adorno, que en su análisis de la interioridad. Entonces, para poder ver un poco más sobre el amor en la sociedad burguesa y las contradicciones al interior del amor recíproco, hay que analizar alguna que otra obra literaria, como por ejemplo la obra de Goethe, Las cuitas del joven Werther, Las desventuras del joven Werther, o sencillamente Werther. Muy bien, antes de ir al análisis del joven Werther, quisiera comentar algo al respecto del por qué vamos a analizar esta obra. Si bien es cierto, pertenece a una época pasada de la sociedad burguesa, mantiene una contradicción que sigue vigente hasta el día de hoy. El análisis y la contradicción entre la interioridad y la exterioridad, entre lo privado y lo exterior. Entonces, esta contradicción se mantiene, y si bien es cierto, en el Werther también se manifiestan otras contradicciones de la sociedad burguesa, como aquella que se refiere a la imposibilidad del amor recíproco, por ejemplo, en el matrimonio donde Carlota no puede, de alguna manera, unirse a Werther, aunque su corazón se lo demande. Vamos a también profundizar en lo que siente Werther y en lo que Goethe quiso imprimir en el joven Werther. Bueno, ya habiendo comentado esto, pasamos al análisis. El joven Werther es importantísimo al momento de hablar del amor, porque esta obra se sitúa
en un momento de burguesía ascendente. Esta obra marca básicamente el suicidio del protagonista, como se sabe, pues a causa del desamor y la sociedad de su época. Si hablamos del amor, es importante analizar esta obra, como decíamos, debido a que todo el mundo se identifica con ella. Más bien, en conversaciones con Eckermann, Goethe dice lo siguiente: si bien se mira esa fase verde de la que tanto se habla, no pertenece a la marcha de la cultura universal, sino al camino de la vida de todo individuo que, con innato y libre sentido natural, tiene que aprender a vivir y a adaptarse a las formas constrictivas de un mundo anacrónico. La felicidad malograda, la actividad impedida, los deseos insatisfechos, no son crímenes de una época determinada, sino debilidades de cada hombre, y mal irían las cosas si cada cual no tuviera una vez al menos en su vida una época en la cual el Werther le parezca escrito precisamente para él. Bien, en esta cita Lukács nos dice básicamente que esta eternidad del Werther, esta universalidad de esta obra, Goethe la remarca porque en esa conciencia de eternizar esta obra realmente se esconde el hecho de que al pertenecer a la sociedad burguesa todo el mundo se identifica con ella debido a que es común esta manifestación dentro de esta sociedad. Es decir, en un lenguaje mucho más claro y concreto, realmente todo el mundo se identifica con el Werther porque Goethe escribió el Werther en la sociedad burguesa y los fenómenos que vemos en esta obra realmente se repiten en esta sociedad, se repiten en esta época histórica. Entonces, decíamos, para seguir con el análisis, que esta obra es importante, pero el meollo del asunto es que en esta obra se manifiesta por vez primera en la literatura mundial la contraposición entre personalidad y sociedad burguesa. Sin embargo, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de personalidad, que es este concepto tan confuso? Bien, con ella nos referimos sencillamente al desenvolvimiento libre y total del ser humano, esta pretensión de desenvolvimiento total del ser humano, sin limitaciones. Aquello que Lenin escribió en los cuadernos filosóficos a propósito de Feuerbach, en la cual señala lo siguiente. Cuando Feuerbach dice: hagamos que nuestro ideal no sea un ente castrado, incorpóreo, abstracto, sino el hombre total, real, multilateral, perfecto y desarrollado, Lenin hace un breve comentario y dice: esta es simplemente una repetición vulgarizada de este ideal de la democracia burguesa avanzada o de la democracia burguesa revolucionaria. Este ideal burgués del desenvolvimiento libre y sin limitaciones de la personalidad realmente es algo que también vemos en Marx. Por ejemplo, en la lucha de clases en Francia, en los primeros capítulos, vemos que lo que la burguesía francesa llamaba fraternidad, solidaridad, república, libertad, se redujo a una fraternidad de clase, a una fraternidad entre la propia clase burguesa, no para toda la sociedad. Marcuse, por ejemplo, nos señala que para la clase obrera y el campesinado, la libertad, la igualdad y la fraternidad solo tenía sentido como igualdad, fraternidad y solidaridad real, no como algo abstracto, no como algo separado para una clase nada más. Entonces, realmente estos ideales, como les comentaba, también se encuentran en los clásicos del marxismo, en la burguesía y la contrarrevolución. Marx también señala que las revoluciones burguesas, como la de Francia o Inglaterra, se habían adelantado un siglo a su época. ¿Por qué? Porque representaban la ilustración contra la superstición, es decir, los ideales progresivos contra la superstición feudal, de la ciencia contra la ignorancia. Sin embargo, ¿realmente cumplieron ese propósito? ¿La burguesía cumplió ese propósito? No cumplió ese propósito. Entonces, estos ideales de los que estamos hablando, esta contradicción entre personalidad y sociedad se manifiesta en la sociedad burguesa de muchas maneras. Y así también la contradicción entre personalidad y sociedad burguesa recorre todo el texto del Werther. Y esto es a lo que vamos a enfatizar. Werther en un pasaje rechaza
directamente la división capitalista del trabajo, específicamente en su problema con el embajador, donde existían rezagos feudales, pero también reclama contra la actividad monótona de ese momento. Nos dice Goethe a través de Werther: y toda la culpa es de los que me habéis amarrado a este yugo contándome maravillas de la actividad. La actividad. Remaría voluntariamente 10 años más en la galera donde ahora estoy sujeto, si el que no tiene otra ocupación que la de plantar patatas y vender su grano a la ciudad no hace más que yo. Y la miseria brillante que veo, el tedio que reina entre esta gente tosca y esta manía de clases que les hace acechar y espiar la ocasión de elevarse unos sobre otros, fútiles y menguadas pasiones que se presentan al desnudo. Así pues vemos que Goethe, a pesar de no tener los conocimientos económicos suficientes para poder criticar de lleno a la sociedad burguesa, logra hacerlo con el espíritu poético que tiene. Pero vamos a ver en qué se basa también este espíritu poético, sin antes también hacer ver que el mismo Goethe nos dice en la obra que este conflicto entre personalidad y sociedad burguesa hace que finalmente Werther se suicide. Dice Goethe en su obra: todo lo que había sufrido hasta entonces en el transcurso de toda su vida activa, sus disgustos en la embajada, sus proyectos frustrados, todo, en fin, lo que le había herido o contrariado, acudía en tropel a su memoria y le agitaba terriblemente. Creyéndose condenado a la inacción por tan repetidas contrariedades, todo lo veía cerrado a su paso y se sentía incapaz de soportar la vida. Así es que, encerrado y perpetuamente en sí mismo, consagrado a la idea fija de una sola pasión, perdido en un laberinto sin salida por sus relaciones diarias con la mujer adorada cuyo reposo turbaba, agotando inútilmente sus fuerzas y debilitándose sin esperanzas, se iba acercando cada vez más a su triste fin. Werther, como podemos constatar, ve a la sociedad burguesa con todos sus horrores a través del desamor, del rechazo formal, matrimonial de su amada. ¿Por qué? Porque realmente Carlota sí corresponde al amor de Werther, y eso lo podemos constatar en los últimos capítulos de la obra. Y es que aquí vemos reflejadas, según Lukács, las contradicciones interiores del matrimonio burgués, porque a pesar de que Carlota deja de sentir amor por Alberto, no puede hacer caso a su propia pasión, desdeña su propia pasión. Todo esto cobra mucho más sentido con el posterior análisis de Engels, donde Engels nos dice recurrentemente que la moral burguesa se estaba manifestando en la literatura. Engels tenía muy en cuenta la literatura de su tiempo. Por eso nos dice Lukács: el joven Goethe ve que la sociedad burguesa, cuya evolución ha sido precisamente la que ha puesto vehementemente en primer plano el problema del despliegue de la personalidad, opone también a este obstáculos sucesivos. Las mismas leyes, instituciones, etc., que permiten el despliegue de la personalidad en el estrecho sentido de clase de la burguesía y que producen la libertad del laissez-faire, son simultáneamente verdugos despiadados de la personalidad que se atreve a manifestarse realmente. La división capitalista del trabajo, base sobre la cual puede por fin proceder la evolución de las fuerzas productivas que posibilitan materialmente el despliegue de la personalidad, somete al mismo tiempo al hombre, fragmenta su personalidad encajándola en un especialismo sin vida, etc. Es claro que el joven Goethe carece necesariamente de comprensión económica de esos hechos. Tanto más hay que apreciar su genio poético, el genio con el que ha sido capaz de expresar la dialéctica real de esa evolución contemplando unos destinos humanos. Goethe utiliza el desamor, la desazón, como aquello que le quita el velo de santidad de la sociedad semifeudal alemana de su época a Werther. Realmente lo que hace Goethe es utilizar la relación de Carlota, la desazón con Carlota, como aquello que manifiesta las contradicciones de toda la sociedad semifeudal alemana, además de su desprecio por el feudalismo, también cosas que la sociedad burguesa no ha resuelto y no está resolviendo. Y por tanto, acá
Goethe está utilizando ese desamor para que pueda filtrar a través de él toda la negatividad de la sociedad burguesa. Por eso parece que el amor es lo principal en el Werther, cuando realmente el amor es un medio para poder manifestar toda esta contradicción en la sociedad alemana semifeudal. Como ya habíamos señalado, y el mismo Lukács lo dice en este pasaje, Goethe no tenía los conocimientos suficientes de economía como para criticar la sociedad de su época y comprender realmente lo que sucedía. Sin embargo, lo atribuye también a su genio poético, pero este genio poético no descansa sobre la nada, sobre un simple genio abstracto e idealista, abstraído de todas las determinaciones históricas y económicas, no, sino que Lukács también nos señala que gracias a que la evolución de la sociedad burguesa expresó sus mayores contradicciones en la Alemania semifeudal, fue posible este tipo de literatura, no como en Francia o Inglaterra, que tenían un desarrollo capitalista mucho mayor y una sociedad mucho más organizada. No, sino que en la Alemania semifeudal, disgregada y pues con un desarrollo tardío de su burguesía, fue posible unas obras literarias de este calibre. Y también Goethe manifiesta en muchos pasajes que esta obra es prácticamente autobiográfica y que también estaba enamorado de una chica noble de ese momento, lo cual evidentemente nos hace rememorar el hecho de que cualquier persona puede pasar por ese tipo de cosas. Sin embargo, obviamente el desamor no es revolucionario ni nada por el estilo, pero sí de alguna manera acentúa el carácter negativo de esta sociedad, haciendo que Werther de alguna manera, o que el lector sienta como que es que a través del desamor las contradicciones se sienten a flor de piel. Entonces, el gran pecado alemán, como diría Lukács en El asalto a la razón, realmente el tardío desarrollo burgués, fue también la causa de que Alemania tenga esta gran literatura que es memorable en esta sociedad, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere al genio poético de Goethe. Pero volvamos al conflicto entre personalidad y sociedad burguesa para tener un mayor conocimiento del amor. Los grandes ideales del hombre, la solidaridad, la libertad, el despliegue total del individuo que encierra todo en una síntesis que vamos a denominar la felicidad, que constituyen los ideales de la burguesía revolucionaria, tal como señala Lenin, son aquellos ideales propios de la interioridad de Werther. En el choque de esta interioridad con la exterioridad, con la mala realidad burguesa, Werther se va de este mundo, realiza su tragedia, pero con un propósito, para no capitular ante esa mala realidad existente, para mantener sus ideales vivos, matándose a sí mismo. No como pasa, por ejemplo, en Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky, donde el soñador se contenta con esos 3 minutos de felicidad que le dio su amada antes de abandonarlo. Entonces, en Dostoyevsky, por ejemplo, en Noches Blancas, sí se encuentra una capitulación ante lo existente. El soñador pretende seguir viviendo frente a esa tragedia vivida y frente a todos esos deseos insatisfechos que proporciona la realidad en la que uno vive. Sin embargo, Werther no concilia con esa realidad. Bien, habiendo repasado ya las cuitas del joven Werther y su contradicción entre interioridad y exterioridad, podemos hablar de la contradicción que aparece en la sociedad actual. Y es que ya habiendo comprendido más o menos lo que es la interioridad, podemos explicar cómo es que se manifiesta en las relaciones recíprocas. El amor, como sabemos, exige solidaridad, entregar toda nuestra individualidad a otra persona. El amor romántico pretende ser todo lo que este mundo no es. Es lo libre en un mundo condicionado, es lo solidario en un mundo basado en la competencia, es lo desinteresado en un mundo de los intereses de clase. Es
aquello que realmente nos puede hacer libres en un mundo en el cual vivimos de la servidumbre del trabajo asalariado. Muy bien, curiosamente, estos ideales de solidaridad, de fraternidad, libertad, etc., nos recuerdan a aquellos ideales de la burguesía que prometía hacerlos realidad. Sin embargo, con el dominio total de la burguesía, con la república, realmente estos ideales no fueron puestos en práctica. Fueron abstractos, solamente depositados en una sola clase. Fueron exclusivos de aquellas personas que tienen los medios de vida para poder manifestar esa solidaridad, esa felicidad en su vida de clase, en su vida de clase burguesa. Sin embargo, a los demás les es reservado aquellos ideales, pero en su vida privada, en su interioridad, no en la realidad. Sin embargo, y aquí entramos en el análisis de Marcuse en acerca del carácter afirmativo de la cultura. Marcuse nos dice que estos ideales son propios de la cultura afirmativa, están dentro de nosotros esos ideales, ya no pueden ser puestos en práctica, sino que ahora valen en nuestro espíritu, a través de la cultura. Sin embargo, en la esfera privada es posible, nos dice la sociedad burguesa, realizar esos ideales también. ¿Cómo? A través del amor. Aquí se conjugan sentidos y alma para Marcuse. Entonces, como vemos, la entrega pura del amor es imposible. La entrega pura de la individualidad en esta sociedad es imposible. El amor no nos libera de las formas exteriores de la servidumbre, ni es la respuesta a todos nuestros problemas, señala Marcuse. La idea del amor pretende la entrega fecunda de la individualidad a la solidaridad incondicionada entre persona y persona. En una sociedad en la que la oposición de los intereses es el principio, esta entrega perfecta se da en forma pura tan solo en la muerte, pues solo la muerte elimina todas aquellas circunstancias condicionadas, exteriores, que destruyen la solidaridad permanente y contra las que luchan los individuos. La muerte no se presenta como la desaparición de la existencia en la nada, sino más bien como la única perfección posible del amor. Y en el Werther, como vimos, también se ve en la muerte la entrega pura del amor. Marcuse también nos señala en esta obra algo más atrevido. Nos dice que gracias a esta contradicción entre interioridad y exterioridad, la fidelidad, por tanto, es hipocresía y es falsa realmente. Esto debido a que en este mundo reina la individualidad y su base la anarquía de la producción, propia de la sociedad capitalista, que cada vez más renueva sin cesar nuestra realidad material. Sin embargo, el amor exige que el cuerpo no cambie, que se entregue la individualidad y que no mire a otra persona. Sin embargo, esta realidad material es cambiante y el cuerpo pertenece a la realidad material. Por eso señala Marcuse que el alma le pide al cuerpo algo que éste no puede hacer en esta sociedad. Así será posible la realización plena de la monogamia, tal como nos señalaba Engels. Sin embargo, también él nos decía lo siguiente, y creo que es muy importante traerlo a colación. Pero, ¿qué sobrevendrá? Eso se verá cuando haya crecido una nueva generación, una generación de hombres que nunca se hayan encontrado en el caso de comprar a costa de dinero ni con ayuda de ninguna otra fuerza social el abandono de una mujer, y una generación de mujeres que nunca se hayan visto en el caso de entregarse a un hombre en virtud de otras consideraciones que las de un amor real, ni de rehusarse entregarse a su amante por miedo a las consecuencias económicas que ello pueda traerles. Y cuando esas generaciones aparezcan, enviarán al cuerno todo lo que nosotros pensamos que deberían hacer. Se dictarán a sí mismas su propia conducta y en consonancia crearán una opinión pública para juzgar la conducta de cada uno y todo quedará hecho. Si bien es cierto, este video es uno de dos, en la cual en el siguiente video abordaré el análisis de la interioridad de Adorno en su obra Kierkegaard y la construcción de lo estético, puedo dar una conclusión a manera de cierre de este primer apartado, y es que es un poco necesario, a raíz del análisis expuesto en este video,
Considero que en una relación amorosa, con lo que nos podemos quedar de todo lo que hemos visto hasta hoy, es que no hay que hacerse ilusiones de esta relación. Hay que tener plena conciencia de que un llamado matrimonio civil proletario, como lo llamó Lenin en las condiciones del socialismo, puede acabar en cualquier momento porque todavía no se han finiquitado las relaciones individualistas que reinan en este mundo. Entonces, la única realización posible del amor es una conciliación entre la interioridad y la exterioridad. Y eso no será posible si no nos salimos del tema del amor y nos concentramos en las condiciones económicas de esta sociedad. Tener la mente fría en una relación amorosa es la actitud más consecuente con lo que hemos descrito hasta ahora. Muchas gracias por haber estado aquí. Un saludo a la distancia y nos vemos en el próximo video.